Muy buenas. Esta tabla nos muestra unos datos en los que hay una frecuencia acumulada F mayúscula, una frecuencia relativa F minúscula y una marca de clase X u Y para cada intervalo de 145, 155, 155, 160, 160, 170. Como se puede ver, estos intervalos nos muestran que se está hablando de una variable numérica y que es continua, porque el límite inferior de los intervalos es el límite superior del intervalo anterior, implicando que se están cogiendo valores que están muy cerca a estos números, pero que están más adelante. Es decir, que no necesariamente son números enteros. Por eso, este tipo de variable es una variable eh, cuantitativa y continua. Ahora, ¿cuál es la población? Bueno, podemos asumir que estos datos pueden representar cualquier cosa. Puede representar eh, el número de tornillos sin imperfecciones en un gran número de lotes dentro de una bodega. En este caso, la muestra serían 69 lotes. O puede ser el número o la estatura de los estudiantes de una institución educativa. En este caso, la muestra serían los mismos 69, pues serían 69 medidas, 69 estudiantes, y la población sería el total de estudiantes de la institución educativa. Pues realmente es muy importante tener en cuenta que los datos por sí solos no representan nada, así que se necesita tener información acerca de lo que los datos representan y el significado de cada uno de ellos como tal. En este mismo punto, en el literal B, nos piden eh, calcular las medidas de tendencia central, como la moda, la mediana, la media aritmética. Para la moda simplemente se busca el intervalo con mayor frecuencia relativa y se hace el cálculo con el límite inferior más la frecuencia relativa de ese intervalo menos la frecuencia relativa del intervalo anterior. Se hace esa misma resta abajo y se le suma la frecuencia relativa del intervalo menos la frecuencia relativa del intervalo siguiente. Para la mediana se hace lo mismo. En este caso observamos que la media nos dio 160.59. Para la mediana utilizamos esta ecuación, pero en el intervalo en el que la frecuencia acumulada es n más 1 sobre 2 o superior a ese valor. En este caso 35, 34 no nos sirve porque es menor, entonces es en el intervalo donde está el 59, que es el 160 a 170. Siguiendo esa misma fórmula, el límite inferior más n sobre 2 por frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia relativa de ese intervalo y nos da que la mediana es 160.2. Algo muy importante es que la mediana siempre nos va a dar lo mismo que el cuartil 2. El cuartil es una medida de posición. En este caso, otra medida de tendencia central es la media aritmética, que se calcula como la marca de clase por la frecuencia relativa. Marca de clase simplemente es el punto medio del intervalo, límite inferior más superior sobre 2. Listo. En este caso, esta multiplicación se hace para cada intervalo. Al final se suma el resultado de todas las multiplicaciones y se divide por el total de la muestra de n, que en este caso sería 69, y nos daría 161. Los cuantiles se calculan con esta ecuación y lo que observamos es que el cuantil 1 es 156.01, que el cuantil 2 es 160.2, el cuantil 3 167.3. Algo muy importante es que el cuantil 2 y el 3 están muy cercanos y con esto podemos concluir que
Bueno, en el punto B, el literal B, C de este ejercicio nos piden encontrar tres medidas de posición. Bueno, que esos serían los cuantiles, los deciles y los percentiles. Los cuantiles dividen las muestras, las observaciones en igual distribución. Y los percentiles también hacen lo mismo, solo que los cuartiles lo hacen en 4 partes, mientras que los percentiles lo hacen en 100 partes y los deciles lo hacen en 10 partes. Para el caso de los percentiles, pues por ejemplo si fuera el percentil 49, entonces sería, se calcularía en qué intervalo hay que ver ese cálculo. Entonces simplemente sería K, porque es el percentil K, percentil 49, por N, que es 69, sobre 100. Eso nos daría una aproximación de la frecuencia acumulada que habría que mirar. En este caso es 34. Y en base a 34 es que se hace ese mismo cálculo. Es la misma fórmula que para los cuantiles, simplemente que en este punto se sustituye ese valor que sería K por N sobre 4. En este caso sería K por N sobre 100. Para los deciles sería K por N sobre 10. Algo que observamos en los resultados es que los datos son muy centrales o están muy centrados. Se concluye que los datos de la muestra son muy centrados y que según las observaciones, mayoría más del 75% de las observaciones están en el cuartil 3, es decir, que están en el intervalo donde está la media también, que casualmente, mire que el cuartil 3 es 167 y en el intervalo donde está la media es 161 y donde está la moda es 160, o sea, en el intervalo de 160 a 170. Y se concluye que la media, la moda y la media aritmética coinciden en el mismo intervalo. Para este punto 2, observemos que nos muestran unos datos diferentes. Nos muestran el error medido en diferentes formatos, contable, de inventario, facturas, egresos. Sin embargo, no nos dan el número total de